el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes en esta hora para poder compartir la palabra y orar. Estamos orando a nuestro Dios en estos días para que Él pueda darnos hambre y sed de su palabra y de muchas otras cosas más que dice la Biblia. Por eso quiero compartir contigo en esta hora la palabra de Dios que dice en Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí la palabra, por supuesto, habla de dos cosas muy importantes: de hambre y sed. Claro, aquí lo dice de justicia, pero nosotros, claro, también hay necesidad de justicia. En el mundo sabemos eso, hay necesidad, ¿verdad?, que se haga bien las cosas, pero nuestro enfoque en estos días es hambre y sed de la palabra del Señor. Son dos cosas muy importantes para que nosotros podamos seguir adelante. Si no hay hambre, hay un problema. Si la gente no tiene hambre, hay una dificultad. Si va al médico y le dice la primera cosa que el médico a veces pregunta cuando mamá, papá se va al médico, cuando el chico le dice, ¿come bien? ¿Tiene hambre? Y si no tiene hambre, hay un problema. Hay algo que no funciona, hay algo que falla. Entonces, debe haber hambre. ¿Y de qué nosotros tenemos que tener hambre en este tiempo? Si queremos realmente un mover de Dios, si queremos el avivamiento, si queremos la gloria de Dios, si queremos que Paraguay sea transformada, nuestra vida sea transformada, nuestra familia sea transformada, el mundo sea transformada. ¿De qué tenemos que tener hambre? Porque las cosas tienen que comenzar con nosotros, conmigo, no solamente con el pueblo, sino que conmigo. En primer lugar, debe haber hambre en nosotros, la presencia de Dios. Yo debo tener hambre que la presencia del Señor pueda obrar, actuar, operar en mi vida. Si yo no tengo hambre de la presencia de Dios, hay un problema, hay una dificultad, hay algo que no funciona bien en mi vida. Entonces yo debo buscar, ver qué es el problema que hay en mí. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 4, ahí podemos leer versículo 29. Más dice, si desde allí buscare a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscare con todo tu corazón. Ahí está el secreto. Tenemos que buscarle al Señor con todo el corazón. Si lo hacemos, lo vamos a hallar, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces sigue diciendo la Biblia, con todo tu corazón y toda tu alma. Cuando estuviera, dice, en angustia y te alcanzaran, dice, todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, la voz de Dios, porque Dios, dice, es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aleluya. Así que, señores, en primer lugar, yo necesito tener hambre de la presencia de Dios. Hambre como tuvieron los discípulos. Dice la palabra, después que Jesús ascendió, Jesús le dijo, bueno, quédese en Jerusalén hasta que sea investido por el poder de lo alto. Ellos se metieron a orar, querían más, no entendían, ni sabían qué estaban buscando, solamente creían la palabra de Jesús, porque Jesús le dijo, van a ser investidos por el poder de lo alto. Ellos no se movieron de Jerusalén, buscaron la presencia de Dios, oraron allí y fueron llenos del poder de Dios. Así que, señores, tengamos hambre de la presencia de Dios. Segunda cosa de que yo tengo que tener hambre de la palabra de Dios. Si yo no tengo hambre de la palabra de Dios, hay un problema. Yo debo desear, debo querer, debo anhelar, debo estudiar, debo escudriñar, debo estar metiéndome en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así lo dice la palabra de Dios, que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivimos nosotros. Eso lo encontramos, ¿verdad?, cuando Jesús fue tentado ahí en el desierto. Jesús le contestó al diablo cuando el diablo le dijo, bueno, si tenés hambre, convierta la piedra en pan. Jesús le dijo, no, Señor, no es así. No es así, porque dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan tendríamos que vivir, sino que también de toda palabra que sale, dice, la boca de Dios. Eso encontramos en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que yo tengo que enamorarme de la palabra de Dios. Y el Salmo 119 es un libro que nosotros, ¿verdad?, el libro de los Salmos lo conocemos bien. El Salmo 119
119 es el capítulo más largo. Pero allí en una parte la palabra de Dios también nos habla y nos dice estas cosas muy, muy interesantes. El versículo 9, 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, la palabra de Dios. Con todo mi corazón, dice, te he buscado. No me dejes, dice, desviarme de tus mandamientos. ¿Y cómo vas a ver si no conoce la palabra? Debe conocer la palabra de Dios. En mi corazón, dice, guardado tu dicho. Para eso debo conocerlo. Yo no debo guardar la palabra de Dios bajo la almohada, en el ropero, en mi cajón, o otro lado. No, debo guardar la palabra en mi corazón, dice la Biblia, para no pecar contra ti. Bendito, dice tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Cómo podías decirle al Señor que me enseñe si yo no amo su palabra? Yo debo amar la palabra de Dios. Con mis labios, dice, he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado, dice, en el camino de tu testimonio. Amén. Más de toda riqueza, en tus mandamientos, dice, meditaré. Señores, si no amamos la palabra, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a meditar los mandamientos del Señor? No podemos. Consideraré, dice, tus caminos. Dice la palabra de Dios, me regocijaré en tus estatutos. Conozca la palabra del Señor. No me olvidaré de tus palabras. ¿Cuánto dice el amén? En estos tiempos de pandemia parece que muchos se han olvidado de la palabra de Dios. Han pensado en otra manera, han tenido temor exagerado. Todos tenemos miedo, ¿verdad? Pero algunos han tenido temor exagerado. Algunos ya han creído que ya estamos en una época ya diferente de lo que tenía que ser, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no conocemos la palabra de Dios? Debo amar la palabra. Primero, entonces, debo tener hambre de la presencia de Dios, hambre de la palabra de Dios. En tercer lugar, debo tener hambre de Cristo, de conocerle más, de saber algo más de Él, de recibir más de Él, de estar más cerca de Él, de estar viviendo con Él todos los días. Te aseguro que cada uno que me están viendo ahora, de una u otra manera conoce la historia de un gran personaje en la tierra, de algún famoso en la tierra, de alguien conocido en la tierra. Tal vez lo conozca, tal vez lo estudie, tal vez lo siga. Y ahora también hay personas que hacen programas, que están ahí todos los días, que alguien le sigue. ¿Qué tal si le seguimos así? Y más aún a Cristo Jesús. Yo debo querer, debo tener hambre. Y claro, la gente, ¿verdad? Que lo dice en la palabra, si me sale bien, ¿verdad? Los influencers, ¿verdad? Y están los influencers, algunos le siguen, quieren saber qué hace, quieren saber dónde va, quieren saber qué dice, quieren saber qué come, quieren saber dónde duerme, quieren saber... Está bien, no hay problema, tranquilo, lo podés seguirlo. Pero también te animo a esta hora que tú también le puedas seguir a Cristo de esa manera. Que tenga hambre y que tenga deseo, tengas ganas de recibir y conocer algo más de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, Pablo hablando a los filipenses en una ocasión. Filipenses capítulo 3, versículo 8 le dice esta palabra. Y ciertamente dice aún, estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo. Es decir, no es que perdió así, sino que Él renunció a todo, Él lo dejó todo. No es una pérdida, bueno, se fue a una apuesta y perdió. No, Él dejó todo por Cristo, por conocer más, por saber más de Cristo Jesús. Dice la palabra, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Será casi nuestra vida en estos días, señores? Que lo tenemos por basura toda la otra cosa y que lo más importante en nuestra vida sea Cristo, lo más importante para nuestra familia sea Cristo, lo más importante en nuestro hogar sea Cristo, lo más importante en nuestro trabajo sea Cristo. ¿Será que así? Claro, con eso no te estoy diciendo que sea rebelde en tu trabajo, que falte, que no haga bien, lo que sea, no, pero en todas las cosas Cristo debe ocupar en primer lugar en tu vida. Dice la palabra, y aquí el versículo 8, me la estamos leyendo, el 9 dice, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser, dice, hallado en Él, no teniendo, dice, mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice el 10, escúchelo bien, a fin de conocerle, aleluya, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando, dice, a ser semejante a Él en su muerte, aleluya, llegando a ser semejante a Cristo. Aquí dice la palabra, Pablo dice, yo lo he perdido todo, yo lo renuncié todo, yo lo dejé todo. ¿Qué hay que renunciar en tu vida? Deseos, ganas, cosas que no agrada a Dios. ¿Quién tiene que renunciar a tu vida? Cosas que Dios no aprueba.
No es que estamos diciendo, bueno, te prohíbe. No, no, no. ¿Qué es lo que vos podés dejar para que el amor de Cristo, para que la gloria de Cristo, para que el poder de Cristo y que tú puedas estar muy cerca de Cristo? Hambre de Cristo, aleluya. Entonces, son tres cosas que te estoy diciendo ya. Hambre de la presencia de Dios, hambre de la palabra de Dios, hambre de Cristo Jesús cada día en nuestra vida. Y en cuarto lugar, hambre del Espíritu Santo. Hambre del Espíritu Santo. Yo debo tener hambre del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Yo debo tener hambre de Él, porque la palabra de Dios dice que Él tiene que estar en mí. En el libro de San Juan capítulo 7 versículo 37, nosotros la conocemos bien, sabemos bien lo que dice ahí la palabra de Dios. Jesucristo dice en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie, habló en alta voz y dijo esta palabra también que tal vez nosotros podamos decir hoy en día, o recibir de Él, oír a Cristo Jesús. En el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice la palabra de Dios, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo, que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que entonces, Mateo nos dijo, bienaventurado el que tiene hambre, serán saciados, serán llenos. Entonces, ¿hacia dónde está dirigido tu hambre? Nuestra hambre tiene que estar dirigido a conocer más la presencia de Dios, conocer más la palabra de Dios, estar más cerca de Cristo en nuestra vida y estar más lleno del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que en esta hora vamos a orar contigo, que la gloria y el poder de Dios pueda obrar en ti. Vamos a orar para que esa hambre sea dirigida a la presencia de Dios y que realmente podamos orar como el salmista David oró ahí en el Salmo 42 versículo 1 y 2. El salmista ahí, ¿verdad?, habló de un animal, habló del ciervo. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así dice el Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo brama, dice, por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, dice la palabra, tiene sed del Dios vivo. Vamos a orar. Si perdiste hambre, está el problema, amigo. Si no tenés más hambre de la palabra, de su presencia, del Espíritu Santo y de Cristo, estás en problema. Hay que chequear tu vida. Hay que ir al médico de los médicos, que Dios. Hay que decirle, Señor, te perdí el apetito. Perdí el apetito de tu palabra. Perdí el apetito de tu presencia. Perdí el apetito de tu gloria. Señor, devuélvame. Si queremos un mover, si queremos un avivamiento, esa hambre tiene que estar en nosotros, porque eso nos llevará a la búsqueda intensa del Señor, como dice aquí la palabra de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como el ciervo busca ese manantial fresco para refrescarse, para beber y esconderse allí, ¿verdad?, bañarse en ella, para que el enemigo y para que sus enemigos no lo atrapen. Señores, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú pongas hambre en nosotros. Queremos tener hambre de ti, Señor. Hambre de tu palabra. Hambre de tu presencia. Hambre, Señor, de estar más cerca de ti, Jesús. Hambre, bendito Dios, de tu Espíritu Santo. Ruego a ti, Señor, esta hora, para que toda aquella persona que están viendo este programa y aquellos que lo van a ver, aquellos que están en sus hogares, Dios, se levante hoy no solamente teniendo hambre, Dios, de tomar su café o su asado o su postre, no, sino que se levante de su cama teniendo hambre de ti, y que esa hambre, Dios, pueda llevarle a tu presencia, a buscar tu rostro, tu gloria, tu poder, para que nuestra vida se avive. Y cuando nuestra vida se avive, Señor, la presencia tuya inundará nuestra nación. Señor, nos ponemos en tu mano. Dios mío, rogamos a ti que ponga hambre en nosotros. Y te doy gracias, porque yo sé que tú lo estarás haciendo en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente. No olvides orar a Dios para que Él ponga hambre en ti, de su presencia, de su palabra, de su comunión con Él y de su Espíritu Santo. El Señor te bendiga.